Buenas tardes, vamos empezando porque creo que tienen los tiempos un poco justos. Bueno, agradezco la distinción de invitarme a presentar al doctor, no es doctor, maestro. Maestro, aquí somos muy puntuales. Es maestro, tiene un máster, es maestro, Sebastián Sardiné Iturrentallé, nacido en Oliana, pero residente en Arenys de Mar desde hace muchos años, en donde ya veremos que ha tenido un protagonismo. Estudió en Vic, los estudios básicos y no sé si ya la universidad, licenciatura. Es abogado, con 30 años de experiencia en las áreas fiscal y laboral, máster en Comercio y Legislación Internacionales. Hay que decir que tiene una amplia experiencia en este campo, viajando a numerosos países como Rusia y China, cuyos idiomas, bueno, por lo menos el ruso, ¿no? Y otros 4 idiomas, más también el griego, creo. Bueno, en total 6 idiomas. Y con una amplia experiencia internacional que creo que es importante para la perspectiva histórica. En política reorganizó Esquerra Republicana de Cataluña en Arenys, en donde fue su primer regidor de este partido, y organizador de la Consulta Popular por la Independencia en Arenys. A lo mejor él les va a hablar de esa experiencia, que indica que el proceso que se vive actualmente en Cataluña no es improvisado, no salió de la nada, sino que ha habido ya otras consultas, ¿no? Él organizó la de Arenys, en donde se empezó a preguntar a la población sobre su futuro político. Ha sido miembro en diferentes ocasiones de la Junta Electoral de Arenys, que ahí se escoge a través de los partidos, y se ha interesado por las cuestiones históricas. De hecho, es investigador también de temas históricos, especialmente relacionados con el 1714 y la pérdida de libertades de Cataluña. Por ejemplo, en una serie de conferencias que se dieron bajo el nombre de Memorial 1714, dictó una conferencia titulada La modernidad de las constituciones catalanas 1701-1702 y 1705 y 1706, ¿no? Que son las antecedentes antes de la pérdida de la independencia. Es miembro de la Asamblea Nacional Catalana, supongo que también les va a hablar de esa institución transversal y que es la que está apolítica o fuera de los partidos, no apolítica, sino al margen de los partidos, y que es la que está impulsando el actual proceso en Cataluña. Además, tiene una segunda o tercera vida, ya que es poeta, músico, montañista, aficionado a las motos, etcétera, etcétera, articulista. Como poeta ha recibido varios premios y me pareció muy interesante de sus obras ese trabajo histórico de Job y Elana Perlas, que es la historia de un diplomático catalán que movió los hilos de la Guerra de Sucesión, 1704-1734, y que fue, como dice él, el personaje que ha tenido más poder político en la historia de Cataluña. Nació, por supuesto, en Cataluña, intervino en todo lo que fue la Guerra de Sucesión, en los aspectos políticos, diplomáticos, etcétera, y murió exiliado en Viena, como muchos otros catalanes, de los cuales no se conocía la historia o no se había hecho tan pública, ¿no? Murieron exiliados en Viena a raíz de la Guerra de Sucesión. Es decir, que el exilio catalán en México no es, por desgracia, el primer exilio de catalanes, sino que ha habido otros muchos. Los dejo entonces con el maestro. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias a la dirección de este instituto, a los presentes y al doctor Parra, que ha hecho posible que un catalán que nació en el Pirineo y ordeñaba vacas a los 10 años, por un hecho puntual de que le quitaron, no sabía, un trozo de bandera catalana, que yo no sabía que era bandera catalana y la Guardia Civil me lo quitó. Me empezó, cuando yo tenía 10 años, a preguntarme por qué me quitan un trozo de trapo que yo llevaba aquí en una gorra por haber ganado algún premio literario que no me acuerdo a mis 10 años. Ese fue un inicio. Gracias por traerme aquí y por darme la oportunidad de explicaros básicamente cuál es el proceso catalán
y qué intervención tengo yo en él, yo como representante de un grupo coordinador de 3 constituciones que nos ponemos de acuerdo para hacer una. ¿Qué tiempo tengo yo para...? 45 minutos 45. Justitos, pero si Bien. queremos dar pie a que haya un poco de interacción con el público, algunas preguntas o comentarios, pues puedes reducir. Muy bien. Bueno reducir. Un flash histórico. Cuando se conquistó América, por decir conquista o invasión de América, España no existía. Era Castilla. La península ibérica tenía el reino de Portugal, que en 1640 se había separado ya de Castilla. Estaba Castilla, que había absorbido ya León. Quedaba en el noreste de la península ibérica los reinos confederados de Cataluña, Valencia, Mallorca y Aragón. Quedaba Vascongadas, y Cataluña tenía su amplitud territorial, era hasta Perpiñá, más arriba, lo que hoy día es Francia. Todo eso, junto con los territorios con los cuales no había conquistado, sino que se había hermanado a través del comercio y a través de enlaces políticos, era también suya Sicilia, Cerdeña, Nápoles, y llegamos hasta Grecia, pero no por las armas, porque nunca hemos tenido ejército ni lo queremos. Ese es el flash histórico. Por tanto, cuando se descubrió América y pasó lo que pasó aquí, fue en todo caso Castilla, con las leyes de Castilla, que eran de mando y ordeno y que se haga pronto. Esa era era imponer, en lugar de compartir, compartir, compartir. Esa fue, a partir de entonces, esa fue la gran diferencia ideológica entre lo que ha sido la mal llamada Corona de Aragón, con esos 4 reinos confederados o entidades confederadas, de que Cataluña, hago un poco de historia de Cataluña, viene de muy lejos, de los años 900, 1000, 1100, y hay documentos en que Cataluña ya existía. Ya empezó un primer documento cuando los príncipes guerreaban, el príncipe o el conde del Rosselló contra el de la guerreaban, y ya se vio Cataluña y ya entendió que guerreando es mal asunto, es mal negocio. Y entonces ya en 1027, en Toulouse, hoy día dentro de Francia, entonces Cataluña, se hizo el primer tratado de paz y tregua. Es decir, párense la guerra, hagamos una tregua, negociemos la paz y dejémonos de tanto guerrear por cuestiones que se pueden solventar hablando. Con el abad Oliba, a partir del abad Oliba, ya se empezó a conformar la forma de entender la vida, sobre todo la vida política y sobre todo el derecho de los catalanes. Porque de aquel entonces siguen vigentes unos principios que creo yo que son universales. Porque decía, es el derecho y no la ley la que debe imperar siempre. La ley es una consecuencia del derecho, que en todo caso debería estar siempre sujeta al mismo. Y hay otro principio, el principio de observancia, que decía, dicho por el rey, ¿de qué nos sirve darnos leyes si no están por nosotros observadas, si no las cumplimos? Y eso primó, porque eso fue la base de los tribunales constitucionales y del derecho de amparo. Porque si una ley te otorga un privilegio, un derecho, una norma, tú puedes llegar al Tribunal Constitucional a pedir amparo. Eso ya pasaba en 1200. En 1200 acordamos también otra cosa, de que el rey gobierna pero no manda, o manda, no, gobierna pero no manda, a sí mismo. Y llegamos a un acuerdo de que el rey, para dictar normas, para sancionar
expectativas de gobierno, debía acordarlo en la corte con la corte reunida. Los reyes, el rey de España, que solía ser a la vez rey de Castilla, rey de León, rey de Navarra y rey de la Confederación Catalano-Aragonesa, como sabía que si iba a Cataluña lo iban a llamar a capítulo porque tenían que negociar sus potestades, no solía ir mucho. En realidad no fue desde 1590, no fue hasta 1701. El rey nunca pisó Cataluña, pero cuando lo pisó en 1701 le hicimos entrar en Cortes. Antes de entrar el rey, el primer Borbón, ya dictó unas disposiciones y ya se le dijo, oiga, no, usted no ha jurado las constituciones de Cataluña, por lo tanto, lo que usted diga no sirve. Y tuvo que ir a Cortes, reunirse con los tres brazos, y los tres brazos eran el eclesiástico, eso sí que estaba común en todas partes, el poder eclesiástico, había el poder de los ricos, por decirlo, de los nobles, de los terratenientes, pero también estaba el pueblo. Y esas tres se reunían en Cortes y allí discutían las leyes y las constituciones de Cataluña. Por consiguiente, en Cataluña, hasta Felipe V, en la guerra de secesión de 1700 a 1713 con el Tratado de Utrecht, allí era de pacto. Observad el cambio de diferencia, que en Castilla el rey mandaba pura y simplemente e imponía unidad de lengua donde iba, aquí tenéis experiencia, unidad de lengua, unidad de religión, unidad de moneda, y aquí mando yo. Ese choque de diferente llega hasta hoy. Y si estamos en el proceso catalán es porque esto aún sigue así y nosotros entendemos que toda la norma que nosotros nos damos debe ser siempre pactada. Llegó, para hacer solo un poco de historia, en la 1713 y Castilla no podía con Cataluña. Eso que Cataluña no tenía ejército, aunque dice una constitución catalana, un derecho fundamental de los catalanes, que a los catalanes no se les puede imponer ir a guerrear fuera de la patria, solo dentro para defenderla. Y ese ejército inexistente se organizaba en somatenes, que era un ejército popular de cada localidad. Cuando pasaba una cosa, tocaban las campanas a Somatén y al grito de vía fora Somatén se reunían, se formaba la gente que tenía armas en casa a veces, o a veces estaban en el ayuntamiento, y ese era el que defendía a la patria. Yo lo que les quiero hacer observar es esa diferente forma de ver las cosas, de que nosotros somos de pacto y no somos guerreros, y otros mandan, ordenan y que se haga pronto. Los castellanos no podían con Cataluña, a pesar de que no éramos tampoco, pero los castellanos favorables a Felipe V, absolutista, antecedente del actual rey, se reunió con su abuelo, el rey Sol, Luis XIV, y este mandaba la escuadra delante de Barcelona de más de 100 barcos y 20.000 hombres atacando Barcelona, que tenía 35.000 habitantes. Eso no lo pudimos resistir. Con generales, algunos castellanos, pero los mandos, Pervic, por ejemplo, el general que organizaba todo, ese pues nos ganó de inalición, porque se perdió la guerra porque no había nada que comer. Se comían las suelas de las alpargatas porque las alpargatas entonces eran de cuero de animales y los tenías que masticar, y en fin, que tuvimos que capitular con un pacto que luego tampoco se cumplió, por cuanto además de los 8.000 muertos que hubo dentro de la ciudad, se tuvieron que exiliar más de unos 30.000 catalanes a Italia y a Austria, entre ellos el que yo he hecho la biografía, que, corrigiendo a la doctora Galí, no es el catalán más importante de Cataluña, es que fue el primer ministro de Europa, mano derecha,
conde del Sacro Romano Imperio y poseedor del sello imperial, por lo tanto, reformó esas constituciones catalanas que se dieron, como ella ha dicho bien, la última, 1705-6, redactada artículo por este catalán. Este se llevó, ya que aquí no pudo desarrollar las constituciones, se las llevó a Europa, se las llevó a Viena y reformó el imperio. ¿Qué decían esas constituciones? En esas constituciones catalanas ya se decía que tendría que haber el libre comercio y libre circulación de personas, base de la actual Unión Europea. Ya se decía en esas constituciones. Se creó un puerto franco en Barcelona para las mercancías en tránsito. Se estableció los impuestos aduaneros para protección de importaciones foráneas, por cuanto antes el comercio era comercio con las Indias, lo teníamos prohibido comerciar con las Indias. Si bien es cierto que los catalanes no son tontos, tenían compañías mixtas en Gibraltar y en Lisboa y negociaban con otra bandera, pero negociaban, pero lo teníamos legalmente prohibido. Bien, esa diáspora que supuso de todo lo que teníamos construido hasta entonces. Pensad que ya en aquel entonces, en materia textil, éramos pioneros. Mandábamos catalanes espías a Holanda, que son los primeros que hicieron estampaciones mecánicas en la ropa, como las que lleva esta señora tan elegantemente ahora. Eso se inventó en Holanda, pero los catalanes ya fueron a hacer espionaje industrial y estábamos muy modernizados. Todo eso se destruyó. Se impuso la ley única, lengua única, se prohibió tener armas a los catalanes, se prohibió hablar en catalán, se anularon todas las universidades. Cataluña tenía 500.000 habitantes en 1700 y teníamos 5 universidades distribuidas por las poblaciones más importantes. Eso se anuló, se se mató a todos los opositores y, por lo tanto, por primera vez, ese exilio catalán tuvo que emigrar y luego yo que he seguido lo que hicieron en el extranjero, pues ahora no es el momento, pero siempre hemos ido a construir, a colaborar y construir. No conozco alguno habrá, pero siempre hay de todas partes, de que haya ido ahí a dar la lata al país donde lo recibe. Ese es el gran concepto. El concepto abierto, integrador de la cultura catalana de pacto contra un absolutismo. Bien, hagamos el salto ahora. Eso pasó, ya hicimos intentos de ser república, 2 intentos. El primer intento, pues el general Mola, pues exilió, nos tuvimos que marchar exiliados los que proclamaron la república, se fueron a Cuba y a Cuba diseñaron esta bandera, en que la estrella significa la nación que queremos volver a recuperar, porque nuestra bandera es esta, la señera. Esto es superpuesto, pero estamos diciendo al mundo con esta diciendo, nosotros no queremos ser colonia, porque nos sentimos colonia. Ustedes tienen experiencia de ser colonia. Nosotros no queremos ser colonia, nosotros queremos ser un Estado independiente. Dices, ¿por qué? ¿Por qué queremos estar en un Estado independiente? Porque somos nacionalistas exacerbados de que catalanes, esa tribu, esa como nos llaman, o esos nazis que nos llaman ahora, esos nazis nacionalistas, como si fuéramos el Partido Nacionalista nazi de entonces. El nacionalismo es nuestro segundo guión. El primer guión es que las sociedades se constituyen en Estado porque ceden parte de sus derechos individuales, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho innato que tienes tú a crecer libremente, a una organización superior para que, pagando los impuestos que correspondan, el Estado te preste servicios, te preste, no te domine, sino que te preste. Y eso lo hacemos por un contrato que se llama Constitución, donde se ponen las bases para las relaciones de ese
esa cesión de derechos que hemos dado nos reviertan en forma de beneficios y organización social. Y claro, ahora aplíquenselo a lo mejor en sus constituciones de aquí y nosotros en la nuestra, el principio de observancia de las constituciones catalanas de 1200. ¿Para qué sirven las leyes si no son observadas? ¿Para qué nos sirve el Estado si no nos presta el servicio para el cual lo hemos contratado? Por contrato, porque hemos aprobado una Constitución. Cataluña ha hecho múltiples intentos. Ya en 1768 los catalanes vencidos que se iban recuperando se fueron a ver al rey a Madrid con el memorial de greuges, memorial de agravios. Y le dijeron: mire, ustedes han ganado la guerra, ustedes somos aquí, ahora pertenecemos al rey de las Españas, porque las monedas dicen Hispanorum Rex, rey de las Españas, no dicen rey de España. Es genitivo plural, si mi latín no me falla. Pues fuimos allá y le dijimos: ¿no ve que con esas leyes que tiene no avanzamos? ¿No ve que con esa forma de actuar no avanzamos? No les hicieron caso, evidentemente. Llegó, para hacer un salto, el 1812, los catalanes fueron a las Cortes de Cádiz, que ahí nació España, comunidad política, en 1802, y aún en esa época la bandera de España estaba cuestionada si es la que es o no. Allí le dijeron: oiga, señores diputados de las Españas y de las Indias, porque vinieron gente de las Indias, su forma de funcionar no va bien, así no se puede, al pueblo no se le tiene que tratar de esa manera, hay que ser más democrático. Lo que digan las constituciones, ni caso. Llegamos a la mancomunidad en 1829, Cataluña se dio las bases de Manresa, ya hizo un paso adelante. Nosotros tenemos que empezar a cambiar eso, porque España no cambia, no evoluciona. Y se dieron las bases de Manresa y se creó la Mancomunidad de Cataluña, que asumió espontáneamente mucho poderío. La abolieron. Al cabo de 4 o 5 años la abolieron. Vino la Primera Guerra Mundial y se aprovechó cuando se creó en San Francisco las Naciones Unidas. Una delegación catalana, consta en las actas, fue y volvió a explicar el caso de Cataluña. El caso de Cataluña no está resuelto. Esta gente tiene otra manera de pensar, más evolutiva, más acorde con el pensamiento europeo, tal. Consta en las actas la recepción, pero tampoco se les hizo caso. Ahí se decía, en contra de lo que dice el actual gobierno, que dice: eso es un problema interno de España, Cataluña es un problema. En 1942, delante de las Naciones Unidas, cuando se crearon, dijeron: eso no es un problema de España, Cataluña, eso es un problema internacional, es un problema de Europa como mínimo, porque se trata de defender derechos. Bien, llegó Franco, todos sabéis lo que fue, 50.000 exiliados solo a México, 50.000, entre ellos un descendiente de mi compañera, y por toda Europa los niños los mandaron a Rusia, unos se quedaron en Inglaterra, generación. Yo cuando fui a Rusia, que dijeron que iba a Rusia, yo leo el ruso, lo entiendo un poco, lo hablo un poco, porque fui por negocios y hay que aprender un poco el idioma del sitio. Yo me fui a la casa de los niños de la guerra y claro, se te caen las lágrimas. Seguimos con el tema del Franco, y Franco no nos dejó hacer nada, nos aplastó. Segunda República, Franco se levanta y nos aplasta. Y entonces, aguantamos del Franco como pudimos, y Franco un día se murió, de viejo. No tuvo cáncer ni tuvo nada, se murió de viejo. Bueno, en paz descanse. Se murió finalmente y tenemos democracia. Y entonces nos damos una constitución, ese pacto, y como no fue
un romper con un sistema, que es lo que debería haber hecho, romper con un sistema anterior e implantar uno de nuevo, hicimos una transición, porque la gente no quería otra guerra, menos quería la posguerra, que se mataron más después de la posguerra en cunetas, en caminos, que no en la propia guerra, y nos dimos pues una Constitución en la que el artículo 2 de la Constitución dice que España está constituida por diferentes nacionalidades y regiones. Nacionalidades: Cataluña, País Vasco, quizá Galicia, y lo demás eran regiones normales. Claro, a raíz de aquí, eso se fue la España autonómica, se nos dijo que éramos una autonomía, nación, pero nos dejaron dar unas reglas de juego para Cataluña, un poco reavivar la lengua catalana, nos dieron las competencias en tráfico, 4 competencias, nada de poder, solo competencias delegadas. Y así fuimos tirando, siempre haciendo pedagogía. España no va bien, mandando nuestras empresas, voluntariamente o no, al Centro Neurálgico de Madrid, para que a ver si influían, y Madrid pues gozando de los recursos que supone el trasladar las sedes centrales, porque los impuestos se cobran donde tienes la sede fiscal, y la sede fiscal está en la capital. Y los aviones, pues tienes que pasar por Madrid, si no, no puedes ir a según qué sitios. Entonces, siempre hemos intentado esa pedagogía, no ha habido manera. Llegó 2006 y Cataluña quiso volver a darse unas reglas de juego y se las dio. Pedimos permiso a Madrid, porque hay que pedir permiso a Madrid. Madrid nos dio permiso porque en la Constitución se permite hacer referéndums si el gobierno te las autoriza. Nos autorizó a hacer el gobierno. Hicimos un nuevo estatuto de Cataluña. Lo aprobamos en Cataluña. Fue el Parlamento de Madrid. Lo recortaron. Ya nos recortaron. O sea, nos mandaban los españoles otra vez. Ese estatuto recortado llegó a Barcelona y lo aprobamos por referéndum. Pero el partido que hoy gobierna, como por ahí salía que Cataluña era una nación y como tenía una vocación pues más progresista, recortó esa ley, legisló, cosa que no puede hacer el legislador. Menos el legislador puede ir contra un estatuto aprobado por referéndum popular autorizadamente, publicado en el boletín oficial y firmado por el rey, pues lo revocaron. Y ahí pasó, ahora viene la última fase de mi exposición. Ahí el pueblo de Cataluña dijo basta, 2010. Se publica la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto, contra parte de los artículos esenciales del Estatuto de Cataluña, y el pueblo no lo acepta. Y espontáneamente, sin que ningún partido, que todos hacían política y estaban calladitos, sin que ningún partido interviniera para nada, espontáneamente, con el móvil, con los instrumentos modernos actuales, nos juntamos en Barcelona 1,5 millones de catalanes a protestar y decir al gobierno que no aceptábamos esa sentencia. Hicimos un acto inicial de desobediencia, sin organizar nadie encabezaba esa lista, era espontáneamente. Se sumaron algunos políticos, sobre todo de izquierdas, se sumaron, pero nadie lo organizó. Claro, eso hizo reaccionar. Los políticos reaccionaron. Madrid dijo, ya se les pasará. Dijo que éramos 300.000, por ejemplo, ¿no? Porque todos lo piden a su manera. Da igual, salimos espontáneamente. La próxima reunión, el próximo 11 de septiembre, el siguiente 11 de septiembre, que es nuestra fiesta nacional, como será ahora este año, nació la Asamblea Nacional Catalana. Los catalanes dijeron, de abajo arriba, nos tenemos que organizar. No estamos de acuerdo con los políticos. Y coincidía ello con la gran crisis que tenemos.
en que también en 2010 hubo esas grandes manifestaciones populares en las plazas Mayor de Madrid y en la Plaza Mayor de Barcelona, en que la gente ya dice que ese someterse a las directrices de la Merkel con recortes siempre a los mismos, recortes a funcionarios, les quitan las pagas, bajan prestaciones sociales, tenemos que pagar medicina, rebajando calidad de los maestros, no poniendo nuevos maestros, restricciones, que se añaden a la expropiación que le hacen a Cataluña, que le quitan el 8% o 9% de su PIB, cuando en todo el mundo los países confederados, alemanes, suizos, Estados Unidos, es el 3%, que se supone que a partir del 3% del PIB ya es una expropiación inaceptable. Bien, la Asamblea Nacional Catalana dice, tenemos que liderar el pueblo, el proceso a la independencia directamente. Hemos agotado la negociación con el Estado que tenemos, y el Estado que nos tenemos, John Locker, de Estados Unidos, es el ideólogo de la independencia de Estados Unidos, dice, el Estado que tenemos ya no nos sirve, porque ese contrato que hicimos ya no nos presta lo que acordamos. Ese no prestar los servicios que el Estado debe a su pueblo es la base de nuestra reivindicación. No cumple, no nos llegan los servicios que pagamos y, por lo tanto, es un Estado que no nos es efectivo. Y como no nos es efectivo, el pueblo soberano, artículo 1, la soberanía reside en el pueblo español de donde emanan todos los derechos. Esto, haciéndolo extensivo a Cataluña, el pueblo catalán del que emanan todos los derechos dice que él no quiere romper con quien incumple el contrato. ¿Qué harían ustedes si quien recoge aquí la basura o quien no funciona por romper el contrato? No cumple y buscarían a otro. Nosotros hemos llegado a esa conclusión. Independientemente de que somos nacionalistas por cultura, porque somos la nación catalana, de la que Cataluña lidera ahora ese proceso y queda abierto a que los otros pueblos catalanes hagan lo que crean que tengan que hacer voluntariamente. Entonces, la Asamblea Nacional Catalana en poco tiempo reúne de pago 45.000 asociados que pagamos, creo, 8 euros al mes. Pero tiene además más de 20.000 simpatizantes adheridos, no que no sabemos, anónimos, no, están con nombres y apellidos. Con esa estructura, con 60 y pico mil personas estructuradas, con unos estatutos que hemos legalizado, todo legalizado, estamos extendiendo por todo el territorio el mensaje durante todos estos años. Ahora estamos a 3 semanas del final. Durante todo ese tiempo hemos hecho conferencias, hemos ido formando y hemos hecho una cosa importantísima. Mientras los políticos cada vez se han ido adheriendo de derechas y de izquierdas a ese proceso de independencia, pensad de que se presenta una coalición que se llama Juntos por el Sí, que está formada, una coalición, os digo coalición, está formada los 4 primeros de la lista por no políticos, por gente civil, por el pueblo, por líderes populares, entre ellos la presidenta que fue de la Asamblea, entre ellos un comunista o de Iniciativa Cataluña, porque ya quitaron la palabra comunista, que fue eurodiputado 10 años y que ahora se había retirado de la política. La presidenta de Òmnium Cultural, que es una entidad cultural que ha luchado por la preservación y conservación de la cultura catalana desde hace muchísimos años, en tiempos ya de Franco. Otro particular. Y el quinto es el presidente del actual gobierno nuestro, que es de derechas, conservador. Pero el quinto es el jefe de la oposición, que es de izquierdas. Y vamos juntos al mismo lado. Y allá hay de transversales gente que se han salido de partidos y se han metido en castellano hablantes que han formado una agrupación que se llama Súmate,
castellano hablantes que piden la independencia. Parece una contradicción. Cuando el idioma catalán será y Cataluña será el idioma oficial del catalán, también respetaremos y también podrá ser cooficial el castellano, que los castellanos quieran ser independientes. Es un paso cualitativo importante. Pues los castellano parlantes quieren ser independientes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una constitución en base a esa plataforma, que vamos por los pueblos, vamos haciendo una exposición de unos 15 minutos y luego cogemos a la gente en mesas, de 4 o 5 en cada mesa, para que esa gente debata un tema de los que tiene que ir a la Constitución. ¿Queréis religión? ¿Queréis que sea la Constitución religiosa, política? La enseñanza, ¿cómo la queréis? Recursos naturales, ¿cómo se tienen? Y todos esos debaten por todo el territorio de Cataluña, por todo el territorio. Somos 927 pueblos, si no me acuerdo mal, 927. Debatimos eso, llenamos unas fichas y el ponente de esa mesa de 5, que nunca había hablado en público, que es gente sencilla, hay gente que se pone a llorar porque dice, a mí nadie me había preguntado nunca nada, no me habían tenido nunca nada en cuenta. Viejos que habían vivido la guerra están en esas mesas. Chicos jóvenes, pasotas, que van a esas músicas, están en esas mesas. O sea, que no son tan pasotas. Y ese se levanta y al plenario, esa mesa de 5, se levanta y al plenario dice, mira, nosotros sobre este punto hemos acordado esto. Que lo aprueban y la gente dice lo que quiere y se aprueba o no se aprueba. Y eso se lo lleva un servidor, que yo soy uno de los, sabéis, no sé si sabéis, pero ahora os lo digo, dentro de ese trabajo tan enorme que se hace desde el gobierno y desde la política, el pueblo también está organizado y hace muchísimos trabajos para tener preparadas las estructuras de Estado para el día D+1. El día D+1, nuestro objetivo es ir a trabajar como cada día. No tiene que pasar nada porque es un acto democrático. Y vamos a ganar o vamos a perder. Vamos a ganar, ya os lo digo yo, pero podemos perder. Y va a ser normal. Si perdemos no será normal porque nos van a perseguir. Por eso no tenemos otro remedio que ganar. Entonces, lo que queremos es la normalidad. Y para eso estamos trabajando todos. Y esos trabajos los hacemos de abajo hacia arriba. La Constitución la hace el pueblo, porque le recogemos sus ideas. Y nosotros, los constitucionalistas, solo lo que haremos es transportar al lenguaje político, al lenguaje jurídico, lo que el pueblo acuerda. Pero como hay tanta gente que trabaja tanto, yo, el que les habla, hizo una ley porque dices, vamos a declarar la independencia. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se escribe esto? Eso es importantísimo porque, claro, vamos a declarar la independencia. No, es que vamos a hacer un acto jurídico de ruptura con un sistema para darnos otro de nuevo. Eso es muy delicado. Yo no os puedo dar detalles, porque no os puedo dar detalles, pero en general, claro, hay que decir, bueno, ¿cómo regulamos la policía? Y los jueces, que son jueces españoles y que aplican leyes españolas, y la sanidad, si no tenemos Banco Central, ¿qué pasa? ¿Dónde pagamos los impuestos? Todo eso se regula en esa Ley 1, que va a dar seguridad jurídica internacional y nacional por cuanto vamos a reconocer el derecho internacional y lo vamos a aplicar de inmediato. Pero así como yo hice esa ley, que he negociado con el gobierno y lo hemos hecho a una, por lo tanto yo participo directísimamente en ese proyecto, hay otros, como el juez Vidal, Santiago Vidal, un magistrado juez que en sus horas libres pues dice, voy a hacer un borrador de constitución, porque claro, si queremos ser una nación tenemos que tener una constitución y también la tiene que escribir alguien. Otro profesor, catedrático de Constitucional, Oriol Vidal Aparicio, catedrático constitucional en la Universidad de Arizona, Estados Unidos, hizo otra constitución.
y nosotros, unos ingenieros, hicieron otros. Y entonces nos dimos cuenta que al pueblo, si le damos 3 textos, le ponemos en un problema, porque la gente es más sencilla. Y entonces yo cogí la iniciativa. Me llamé a los 3 ponentes de esas constituciones y les dije, oye, nos tenemos que poner de acuerdo. Ustedes la pueden encontrar, estas constituciones, si entran a www.unanovaconstitució.cat. Unanovaconstitució.cat. Si entran allá, encontrarán los 3 textos. Y la gente en ese web puede decir lo que quiera en cada uno de los artículos que exista. Y entonces yo coordiné, estuvieron de acuerdo, y ahora estamos trabajando, hemos dividido la Constitución en 5 columnas, cada columna se ha puesto un grupo de catedráticos y de gente sencilla a trabajarlos, y esos se está trabajando por secciones. Y eso es lo que yo coordino, añadiendo las aportaciones que recibimos del pueblo a través del web y recibiendo las fichas que recibimos de la gente en las participaciones populares. Por lo tanto, la Constitución se va a hacer de abajo arriba. Y ya no queremos que los sabios se reúnan en un palacio, en un sitio, y nos den una Constitución al pueblo y decir, mira, aprobad esa Constitución, como fue la del 78. No, oiga, la Constitución la vamos a hacer nosotros. Nos gusta mucho y vamos a hacer nosotros. Entonces, el proceso, ese es el proceso, el mecanismo, y llegamos a esta fase final en que ahora se entrará en campaña, en que nosotros queremos hacer un nuevo Estado más social, más justo, mejor, en que las personas sean las que mandan y en que el pueblo tenga una representación directa a través de una segunda cámara que se propone, Consejo de Ciento o Cámara de los Comunes, en que va a controlar el poder. Y los políticos les vamos a dar un plazo de 2 legislaturas y no más para trabajar en política, porque si no, uno al que domina el medio domina la corrupción y entonces todo eso es un mangoneo constante. La política la vas a hacer voluntaria, cuando termines vamos a encontrar sistemas para que tú vuelvas a tu trabajo anterior en la igualdad de condiciones que tenías, pero tú no vas a ser un profesional de la política. Terminamos con eso y en eso hay total unanimidad. Os doy las gracias. Como vamos a ganar, os voy a pedir que influáis en todo lo que podáis al gobierno mexicano para que nos reconozcan internacionalmente ya desde el primer día, porque en Cataluña hablamos de gente, de personas, y no queremos hablar ya más de estructuras de poder, ni de caciquismos, ni de monopolios, ni de casta. Deciros de que gracias a todo eso en España siempre mandaba el bipartidismo, o ganaban los del Partido Popular o los socialistas, y ahora ya hay la gente a través de Podemos que ya ha entrado. En Cataluña, que siempre hemos tenido pluripartidos mandando, siempre hemos sido mucho más plurales, siempre ha habido 3, 4 o 5 partidos que se han tenido que poner de acuerdo entre ellos para gobernar. Esa coalición de Podemos no cuaja tanto porque ya tenemos la estructura hecha, pero existe. Y ahora en Cataluña los independentistas se dividen en 2 grupos, en Juntos por el Sí, que es esa coalición, y hay uno que es más duro, que es independentista igual, que es la candidatura de Unidad Popular, la CUP, que eso es más radical. Y dice, oye, rompamos ya con España y no queremos negociar nada, se ha acabado. Son más radicales que nosotros, aún queremos, ganando, decirle a España, rompemos, pero la rotura hagámosla pactadamente. Y si tenemos que asumir parte de vuestra deuda, no de nuestra, de vuestra, asumiremos, porque los catalanes, aparte de trabajadores, somos buenos pagadores. Y esa es la gran diferencia. Pero los dos queremos la independencia. Y los partidos que no la quieren son residuales y a lo mejor entre todos ellos suman un 30%. Entre todos. Nosotros entre 2 pues sacaremos ya mayoría absoluta. Entre 2. Y esperamos tener más apoyos
de esos grupos de Podemos, que es minoritario, de gente comunista, de gente más progresista, que supongo que les darán libertad de voto, y sabemos que son independentistas, aunque no votan o no se integran en la coalición Juntos por el Sí, porque unos dicen que no quieren votar nada en que esté uno de derechas, que es el actual presidente, y otros dicen que no quieren saber nada con unos que son de izquierdas, y entonces esos pues van aparte. Eso siempre pasa, eso sucede, somos humanos. Les pido concretamente que nos apoyen, que nuestro proceso lo hacemos pacíficamente, democráticamente, familiarmente y festiva, porque es la fiesta de la democracia, es la fiesta de la democracia la que nosotros utilizamos como vía catalana a la independencia, y esperamos eso, que en su día ustedes nos den su apoyo. Muchas gracias. Tendría cualquier cantidad de preguntas, pero voy a concentrarme en dos. La primera, ¿qué pasa con la Unión Europea? Es decir, en este escenario de ruptura, ya sea pactada o no pactada, lo cierto es que las instituciones europeas se han construido también bajo el principio de cesión de porciones de soberanía dentro de los estados que están participando en la Unión Europea. Entonces, en ese escenario, ¿qué pasa con los compromisos de España? O, veámoslo de manera distinta, ¿cuáles son los compromisos que está prefigurando Cataluña en un escenario, digamos, de independencia con respecto al tema de la Unión Europea? El segundo tema, evidentemente esta problemática, digamos, este escenario de un nuevo Estado supone también, pues como usted lo ha planteado muy claramente, es decir, las cuentas en términos de los recursos, de las riquezas, compartidas o no, que cada región está aportando precisamente a esto que es el Estado Nacional Español. Entonces, en ese otro tema, bueno, sin lugar a dudas, yo en algún momento le comentaba a Montserrat que había escuchado ya desde hace muchos años, hace 20 años justamente, en Estambul, un discurso muy encendido de un representante de Cataluña, Jordi Borjà, precisamente reclamando a las instituciones internacionales de carácter financiero, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el trato, mejor dicho, el no trato directo, precisamente, con la representación de los catalanes en los foros en los que la representación de los catalanes estaban participando desde el punto de vista de las negociaciones económicas. Entonces, esos dos temas, ¿qué pasa con las instituciones internacionales? A las que sin lugar a dudas afecta una decisión como la que van a tomar, y evidentemente la Unión Europea. Gracias. Gracias por la pregunta, encima muy interesantes. A ver, el primer tema. A nosotros nos preocupa, a los constitucionalistas, decir desde el primer momento que asumimos todo el derecho internacional desde el primer momento, lo asumimos como propio y, por lo tanto, lo vamos a cumplir, incluso los compromisos económicos derivados del pertenecer a otro Estado y dentro de la Unión Europea. A los ciudadanos no les pueden quitar la nacionalidad europea. Ya la tenemos de siempre. Otra cosa es el Estado. Bien, el Estado, hoy por hoy, el resto de los Estados no se pueden pronunciar y todos juegan a la política. No, es un problema de España. Bajo mano, porque nosotros nos reunimos con todo el mundo. Yo he estado en el Parlamento escocés, yo he estado en otro sitio, en Austria. Bajo mano te dicen, ustedes decidan, en la forma en que lo hacen, que no se preocupen y no se preocupen. A eso se añade la propia resolución de la Haya cuando Kosovo, con el Tribunal de Kosovo, en la propia negociación de los tribunales del Quebec, que dijeron, el Tribunal de Quebec, la independencia del Quebec va contra la Constitución. No está prevista. ¿Pero qué dicen los tribunales? Dice, hombre, a ver, no está prevista, pero si un pueblo lo pide, ¿cómo vas a decirle que no? y hecha ahí, está diciendo al mundo internacional, oiga, es que si uno pide un proceso para votar, a nosotros nos prohíben votar todo.
y ha explicado la Montserrat que cuando empezamos en el 2009 a querer hacer una consulta, ahí nos vinieron, bueno, y fue un éxito. A la que te atacan, más éxito aún. Por lo tanto, el mundo internacional, estoy yo muy convencido de que ya se están preparando para dar respuesta a eso, y como nosotros aceptamos el euro como moneda propia y cumplir las leyes internacionales desde el primer momento, con una variante importantísima que enlaza con la segunda pregunta, que es que somos contribuyentes netos. Es que nosotros nos va a costar dinero ser independientes. Pero ese es el juego. Ahora, en estos momentos, cada día, escuchen bien ustedes, cada día salen de Cataluña 45 millones de euros que no regresan en modo alguno a Cataluña. ¿Ustedes creen que nosotros el coste de la independencia va a ser más caro que 45 millones de euros diarios? Cuando somos nosotros el motor de Europa, el miedo, a nosotros nos meten miedo, no cobráis las pensiones, no, pero si nosotros tenemos las rentas más altas y cotizamos más a la seguridad social, si nosotros nos va a sobrar no sobra nunca dinero, pero tenemos dinero suficiente. Pero, ¿y ustedes que deben todo su PIB anual de deuda? Pero eso no es lo grave, es que tienen que pagar intereses por esa deuda, eso es lo grave. Y si le quitas tú a Cataluña, que es el 16% de la población y casi el 25% del PIB, si tú le quitas eso, ¿cómo lo hará España? Y pensando que el PIB que tiene Madrid lo es porque ahí están centralizadas todas las grandes empresas. Y claro, ese beneficio va para él. Si no, si ese PIB tuviese su sede social en Barcelona o en Tarragona o donde la tenga, sería distinto. El 2008, al empezar la crisis, Cataluña exportaba a España el 60%, España incluida Cataluña, el 40% al exterior. 2008. 2015, mira si nos hemos adelantado, espabilado. Ahora resulta que exportamos al exterior el 60% y a España, Cataluña incluida el 20%, es decir, a España el 20%. El 20%. Nosotros podemos prescindir del consumo de España del 20%. ¿Por qué? Porque ante un reto Cataluña se supera. Y vamos a exportarlo. Y somos 7,5 millones. Y vamos a gobernar un pequeño país como Dinamarca. ¿Cómo está Dinamarca? ¿Cómo está Noruega? Más o menos como estamos nosotros. ¿Cómo está Austria? De los primeros. En el ranking de los índices esos económicos, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, bueno, Cataluña pasaría a ser el 4º o 5º país de la Unión Europea, con los actuales recursos. Por lo tanto, le contesto muy gustosamente al doctor, el problema lo tiene España, por no hacer bien los deberes, porque nadie se quería ir de España, nos han echado por no cumplir los contratos. Y nosotros no queremos la independencia queremos la independencia por autoestima, porque es nuestro derecho y lo queremos ejercer. Bueno, creo que estamos en tiempo. Y yo nada más, como soy comentarista, 2 apuntes biográficos, no biográficos. A ver, 35 naciones, Estado europeos se han formado en el siglo XX. Son de reciente creación. Yo digo que el proceso catalán no es una novedad ni una extrañeza, es parte de un proceso normal y natural que ha tenido la historia europea. ¿Sí? Y un poco biográficamente, yo estudié en Yugoslavia, viví en Croacia, ahí estudié, y en plena guerra de Yugoslavia, Croacia, por el solo hecho de separarse y dejar de mandar dinero a Belgrado, ya estaba ganando económicamente hablando, en plena guerra, ¿sí? Es decir, en plena guerra no representó absolutamente ningún problema económico la independencia de Croacia y Eslovenia, al contrario, por el solo hecho de no seguir mandando dinero a Belgrado,
¿sí? Automáticamente en plena guerra empezó un proceso de desarrollo económico que por otras razones se ha interrumpido y entre otras por haber entrado a la Unión Europea. Bueno, nada más estos apuntes para que vean que la historia europea es una historia en construcción, en la cual, ¿sí?, la independencia de Cataluña no es más que parte de este proceso de creación y construcción de nuevos estados. ¿Sí? Sí. Mira, me interesaría mucho conocer, como constitucionalista, que dice, cómo han resuelto la operativización jurídica del asunto, porque si bien dice que tiene la propuesta constitucional, creo que ya tienen previstos entonces todo lo que van a ser códigos secundarios, reglamentos de funcionamiento civil, económico, educativo, y creo que, bueno, la vanguardia que van a tomar va a ser precedente para el ejemplo americano. Sí. Creo que, bueno, estaremos más que pendientes de saber cómo está. Dice que hagamos lo posible, bueno, veamos cómo operativizamos entonces eso también nosotros de este lado. Así que, ¿cómo le están haciendo? Muy rápido. Una cosa es la ley de ruptura, que dice soy Estado, comunidad internacional, soy Estado, incorporo todo el derecho internacional, lo cumplimos y luego le decimos a los nacionales catalanes, hemos abolido la Constitución, pero como régimen transitorio, independientemente no tengamos la Constitución y las leyes que lo desarrollen complementadas y aprobadas, va a seguir el mismo código. Podríamos coger el Código Penal francés, por ejemplo, porque eres soberano para escogerlo, pero no, vamos a seguir transitoriamente aplicando las mismas leyes para no crear ningún trauma absoluto a nadie y para que la seguridad jurídica sea fundamental. Y aquel que tenga un pleito por reclamación de cantidades, el que haga un negocio, los contratos, se va a respetar todo, pero siempre con la coletilla, es decir, siempre que no vaya en contra de los intereses de la República y siempre interinamente a la que no tengamos leyes. Por ejemplo, el Código Civil catalán, ya tenemos el código, o sea, el Código Civil castellano ya no se va a aplicar desde el primer día, porque aunque nos abolieron todas las instituciones, no abolieron el Código Civil catalán, que ha ido evolucionando. Tenemos un Código Civil catalán modernísimo, ese se va a aplicar directamente, pero ya no vamos a depender. El Tribunal Constitucional Español ya dejamos de reconocerlo y convertimos el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Tribunal Supremo. Y en lugar de hacer un Tribunal Constitucional para no caer en los vicios de que los políticos ponen los tribunales constitucionales, vamos a decir, los presidentes de sala del Tribunal Supremo de Cataluña van a constituir un tribunal constitucional. Y lo tenemos, de verdad os lo digo, no está nada improvisado. Nos falta que, claro, tú no puedes nombrar el director del Banco Central Catalán, porque no tenemos Banco Central Catalán, porque no tenemos Estado. Entonces creemos el Estado y ya tenemos la tercia, ya sabemos el nombre y apellido. Y los fondos, oiga, es que nos dejan dinero. Hay mucha gente detrás de eso, claro, la gente no lo puede decir, gente y empresa que se quieren posicionar. Yo invito a México, hemos estado hablando estos días de eso, invito a México que se posicionen, porque allí se puede hacer mucho y además se lo debemos. Y no nos tenemos que disculpar porque los catalanes no les decimos nada a ustedes. Pero posiciónense, porque detrás las empresas ya se están posicionando, ya lo saben, y eso da seguridad. Y Europa está muy tranquila, y nos equivocaríamos mucho y seríamos muchos en equivocarnos si supiésemos que por ahí hay alguna cosa. Claro, habrá algún reticente. España no ha reconocido Kosovo. Lo ha reconocido Croacia ahora y no lo reconoce Madrid, porque Madrid dice, es que Kosovo es igual que Cataluña. Y Rusia, es que Crimea tampoco. Intereses políticos. Nada más, es política. Pero el pueblo ha tomado la decisión y ha dicho que quiere autogobernarse. Y oye, y estarán las urnas. Y podemos perder, que no perderemos.
pero lo encajaríamos, luego lo pasaríamos mal. Luego lo pasaríamos mal porque vendría en represalia. ¿Quiénes apoyan esta moción? ¿Hay algún país de Europa que alce la mano o también del mundo a esta moción de Cataluña? Bien, oficialmente ninguno, pero ya se ha empezado. Dinamarca, en el mes de abril, a instancias de la ANC, propuso a los parlamentarios y los parlamentarios al gobierno una resolución aprobada ya por Parlamento danés en el que se insta a España a no impedirle y a que reconozca los resultados, a que no le impida su proceso. Declaraciones de Río del mes pasado, de una agrupación progresista en Río de Janeiro, y México lo ratificó hace pocos días, en el que se dice, oiga, dejen que el proceso siga, no impidan, no pongan impedimentos, y si el pueblo catalán decide emanciparse, respételo. Yo he presentado, a través del compañero y maestro Parra, he presentado a diferentes puestos un manifiesto, por si ustedes lo quieren firmar, en que os hago un poco de antecedente y que se hace una resolución, 4 puntos, de que si académicamente o políticamente o el gobierno se quiere adherir a eso mismo que hizo Dinamarca, a eso mismo que ha hecho Río, tiene la oportunidad. Eso nos ayuda mucho. Pero tampoco hay, ni Francia tiene necesidad de meterse en líos ahora, porque dice una cosa muy lógica. Oiga, catalanes, ¿qué os habéis decidido ya? No, pues decidiros, votar, y luego responderemos. Y yo reto también a que se apoye ese manifiesto de México, sea a nivel institucional, sea a nivel académico, sea a nivel empresarial, que nos deis ese apoyo, porque al final os pedimos el apoyo de un acto democrático. Debería ser una cosa usual, ¿no? Incluso diría más, no deberíamos ni de pedirlo, porque eso de pedir que te dejen ejercer un derecho es un poco vergonzoso, es vergonzoso. Bueno, pues creo que tienen un compromiso y seguiríamos hablando muchísimo de eso, pero bueno, yo no dije que era el más importante, dije en aquella época fue el político con más poder en Cataluña. Sí, y en Eso Europa, es lo que dije yo. Repetí lo que decías tú en el texto. Retiren, permítanme, regalo este reconocimiento Anda. por su participación.